hablamos de la venida de Jesús, nos dice que Jesús va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y no va a venir ya como vino por primera vez. Le pusieron una corona de espinas, que le daban con una caña en la cabeza, y le decía, profetiza, ¿quién te dio? No va a venir así. Va a venir como el león de la tribu de Judá. Y si hoy no aceptamos a Jesús como Cordero, cuando Él venga, vamos a tener que aceptarlo como león. Así que estamos muy cerca de eso. Voy a arrodillar una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Aquellos que puedan arrodillarse conmigo y si no, arrodillen su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Amén. Te suplicamos en esta hora, Señor, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra. Amén. Que grabes en nuestra mente tus preceptos y tus conceptos, Señor, y nos ayudes cada vez más cerca de ti. Amén. También perdona nuestras faltas y pecados y ayúdanos, Padre Santo, a poder aprender más de ti. Que tu Santo Espíritu se pueda mover en medio nuestro. Amén. Y que pueda llenar nuestros corazones a tal punto de que podamos salir de aquí henchidos de ti, con el firme propósito de poder predicar tu palabra para que muy pronto poder verte venir en gloria. Amén. Acompáñanos, Padre Santo. Te lo suplicamos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Estamos estudiando San Mateo 24. Yo creo que ya no se acuerdan de lo que estamos estudiando, porque hace varios días desde el año pasado, les puedo decir que no hemos tenido el estudio. Voy a hacer un breve repaso. Estamos estudiando San Mateo 24. San Mateo 24 fue el sermón profético de Jesús. Jesús, cuando estuvo la última semana de su vida, aquí en esta tierra, Él dice que entró en el templo, limpió el templo, y cuando salió del templo, dijo, ¿veis todo esto? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no va a ser removido. Y cuando los discípulos dicen que se fueron para el monte de los olivos, y él llegó en el monte de los olivos, los discípulos le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo, y ¿cuándo será tu venida y el fin del mundo? Y Jesús, por amor a ellos, fusionó las dos respuestas. Les dijo lo que iba a pasar con la destrucción de Jerusalén y también les dijo lo que iba a pasar al final del mundo. También les dijo todo, lo puso todo. Así que lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén es lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Y por eso que este sermón profético de Jesús es bien importante, porque fueron las palabras de Jesús lo que va a pasar para cuando Él venga por segunda vez. Y ahí nos habla de todo. Y una de las cosas que nos habla ahí, especialmente fue de lo que es, de que habrá guerra, rumores de guerra, habrá terremotos, habrá pestilencias, hambres. Este mundo está de mal en peor en todo eso. Pero también nos dice que va a haber también que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. A tal punto de que dice ahí que nuestros mismos familiares y nuestros mismos hermanos de la iglesia nos van a entregar. ¿Por qué? Porque si nosotros, todo aquel, cuando hacemos la voluntad de Dios y buscamos la manera de hacer las cosas como Dios quiere, siempre le vamos a caer mal, especialmente al enemigo. Pero hoy vamos a estar estudiando especialmente todo lo que va a pasar en eventos finales, lo que va a pasar en este mundo para cuando Cristo esté a punto de llegar. Y los panoramas proféticos va a ser una introducción como un repaso. Vamos a estudiar en cuanto a, hemos estudiado que las águilas de Roma, cuando llegaron, dice Mateo 24 que llegaron lo que es, dice, cuando veáis la abominación desoladora puesta en el lugar santo donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén dice que no desciendan a los montes, no desciendan a buscar nada en su casa, huyan. Eso lo dijo Jesús.
Ahora, cuando leemos en Mateo 24, nos dice que cuando veáis la abominación desoladora, cuando veamos en Lucas, que habla del mismo sermón profético, nos dice que cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, saber que su destrucción ha llegado, huyan. ¿Bien? Y en el caso de los discípulos de Jesús, cuando ellos vieron que en el año 666, después de Cristo, vino el general Sergio Galo, general de las tropas de romanas, rodeó la ciudad y estuvo la ciudad rodeada por, yo diría, por 2 años casi, año y pico. Dice que cuando estaba a punto de caer la ciudad, porque imagínense, la ciudad rodeada, nadie podía entrar y podía salir, y la comida no sabían qué comer. Y entonces dice que cuando estaban a punto ya de poder entrar, Sergio Galo se retira con todas sus tropas y entonces dejó abierta los judíos. Empezaron a caer detrás al general Sergio Galo y empezaron a poder cayeron por retaguardia y sufrieron muchas bajas. Y ese fue el medio que escogieron los discípulos y se fueron de la ciudad, porque las puertas estaban abiertas. Y ni un cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Ni uno. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a lo que Jesús había dicho. Igual hoy en día, cuando veamos todo lo que va a pasar, si nosotros estamos viendo los acontecimientos y viendo todo, no nos va a pasar nada si hacemos lo que Dios nos dice. Hoy en día también estudiamos de que cuando Sergio Galo vino, y en general Tito, dice que la abominación desoladora era que clavaban en el suelo sagrado, clavaban las banderas, y esa bandera tenía un águila con las alas extendidas, mirando hacia la derecha, con 2 flechas en las garras, y como una guirnalda de oro, y ellos adoraban esa águila. Ellos se arrodillaban allí y adoraban a esa águila. Y también estudiamos de que la nación que tiene un águila y tiene una, así igual en su sello nacional, que tiene lo mismo, va a poner la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La va a poner por ley, y entonces todos, cuando veamos eso, tenemos que huir, salir de la ciudad. Tenemos que buscar lugares apartados, en los lugares apartados, o tener un lugar donde podamos resguardarnos de lo que va a venir. Así que es esencial que veamos esto. Y este país estudiamos que tiene el águila en su sello nacional. ¿Por qué? Porque este país, todo lo que tiene, lo ha copiado de Roma. Todo lo que es el sello nacional lo copió de Roma. Si vamos a Washington, D.C., toda la arquitectura es una arquitectura romana. Y si vamos al billete de $1, podemos ver como que ahí los números son números romanos y las inscripciones que están puestas ahí son inscripciones romanas. Así que todo lo cogió de Roma. También estudiaremos el vínculo que existe entre los Estados Unidos y Roma. Cómo los Estados Unidos, cuyo símbolo nacional es un águila, impondrá la observancia del Día del Sol. Ya no será la observancia no querrán adorar a Dios, como dijiste, adorar al sol como tal, sino que será que van a adorar en el Día del Sol. Y eso lo van a poner por ley. Y cuando lo pongan por ley, y déjame decirle que eso ya ha estado en Estados Unidos. Ustedes no sé si sabían que en la colonia, cuando la colonia se instituyó en este país, ellos tenían leyes dominicanas. Fíjate cómo es. Ellos venían huyendo de Europa, de la persecución, y sin embargo cuando llegaron aquí, implantaron la misma ley. Todo el que no pertenecía a la iglesia de la colonia,
que era la iglesia anglicana, la iglesia de los puritanos, pues entonces no podía pertenecer al gobierno y no podía tener ningún puesto público. Aparte de otra cosa, la gente pagaba los diezmos al gobierno y el gobierno le pagaba a los pastores. Fíjate cómo era todo. Y tuvieron la misma cosa. Y también vamos a estudiar que en el año 1864 al año 1888 también hubo un intento de una ley dominical en este país. No se materializó porque Dios tuvo misericordia de su pueblo y le dio más largo. Y también porque su pueblo no estaba preparado para poder enfrentar lo que tenía que enfrentar. Y también más reciente, en el año 1980, 1990, también hubo un intento de también una ley dominical en este país. Vamos a ver la posibilidad de una ley nacional dominical. No es una mera conjetura, pues hacia fines del siglo XIX se procuró en los Estados Unidos imponer una ley tal. Ahora, ¿por qué no se materializó la ley dominical que querían poner en el año 1864 al 1888? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el pueblo de Dios no estaba preparado. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel, ya lo voy a poner a la parte del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel venía con todo lo que Dios le había puesto. Habían visto las plagas caer sobre los egipcios y sin embargo sobre ellos no había caído ninguna. Habían visto como Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco sin que nadie pereciera. Y habían visto también como todo el ejército de Faraón había quedado en el mar rojo. Es decir, la espiritualidad estaba arriba. Llegaron al desierto de Sinaí. Llegaron al desierto, al monte Sinaí. Y ahí Dios le dio su ley. Y un poquito más adelante, ya podían haber entrado a la tierra prometida en Cades Barnea. Está ahí pegado ya. Ellos llegaron a Cades Barnea y estaba ya para poder entrar por un lugar bien, ya ahí a la tierra prometida. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Mandaron unos espías para que viera la tierra y viera cómo esto estaba para entonces ellos saber si podían entrar o no. Ahora, si Dios le había dicho que entren, ¿qué tenían que estar preguntando los espías? Si Dios le había dicho que entren. Pero ellos se guiaron por los espías recorrieron la tierra, vinieron con 2 racimos de uva que no podían entre ellos. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios eran grandes para esa tierra. Y sin embargo hicieron, sí, la tierra es muy buena, la tierra es grandiosa, pero hay gigantes. Y nosotros nos veíamos como langostas ahí. ¿Y qué hicieron? Toda la espiritualidad que el pueblo tenía, ¿qué hizo? Vino a decaer a punto de que dijeron, ¿por qué nos trajo Dios aquí? Para que nuestros hijos sean esclavos y muramos todos aquí. ¿Y qué pasó? Dios nos mandó al desierto. Y déjame decirle, no tengo un mapa aquí, pero Cades Barnea está aquí y ya por aquí se podía entrar ya a lo que es la tierra prometida. Dios les mandó a dar la vuelta por aquí para que entonces volver a dar la vuelta por aquí, por todo el desierto, para entrar a la tierra prometida. 40 años se pasaron en esta trayectoria. Por no tener la fe, si Dios te había dicho que entraras, entra. ¿Entiendes? Y Dios le dijo, van a ir al desierto. No van a entrar ustedes a la tierra prometida. Van a entrar sus hijos. Y le dieron la vuelta. 40 años. Dando vueltas en el desierto. Lo mismo le pasó a la iglesia adventista. En el año 1864 a 1888 hubo un intento de poner una ley dominical en este país. Y ya estaba casi materializándose. ¿Qué pasó? Vino un mensaje tremendo para la iglesia adventista que iba a poder madurar todo
Y ellos venían con una espiritualidad tremenda. Habían tenido lo que es el chasco, se habían levantado el chasco, habían visto las profecías de Dios, tenían la espiritualidad altísima. Y en el año 1888, en el Congreso de Minneapolis, hubo dos pastores jóvenes, Wagner y John, que llevaron un mensaje de la justificación por la fe a la iglesia adventista, que ese mensaje iba a ser que iba a madurar la semilla para poder dar el fuerte pregón que tenían. ¿Y qué pasó con esta iglesia? El mensaje era simplemente de que la fe en el garante, en Jesucristo, que Jesús lo ha hecho todo y que por nosotros, por amor a Él, es que guardamos todo lo demás. Ese es el mensaje simplemente, que Jesús lo hizo todo y que Jesús nos da la salvación y nos da la victoria si confiamos en Él únicamente. Y todo lo que nosotros hacemos como la ley de Dios, si la guardamos, como la guardamos, es por amor a Jesús. Nosotros no hacemos nada para poder merecer la salvación. La salvación es un regalo de Dios y no hay nada que el ser humano pueda hacer para poder merecer. Es más, que nadie se merece la salvación. Nadie. Porque es un regalo de Dios. Dios nos regala. Ahora, una vez que aceptamos ese regalo, vamos a vivir de acorde al regalo que Dios nos dio. Y vamos entonces a guardar los mandamientos de Dios y vamos a hacerlo todo. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Entonces, ese fue el mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista en el año 1888. Cuando ya estaba a punto de materializarse lo que Dios estaba a punto de hacer. Ahora, si hubieran vivido la ley dominical en ese momento, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero ya el pueblo de Dios hubiese entrado a la Canaán celestial. Pero por falta de fe y por no seguir lo que Dios le había dicho, hemos estado en el desierto de esta vida tanto tiempo y hemos estado dando vueltas completamente. Con la Canaán celestial ahí y dando vueltas. Y cada día más vueltas. Muy bien. Vamos a ver lo que va a pasar con el gobierno, con lo que este gobierno va a hacer para imponer la ley dominical. Realmente el gobierno de los Estados Unidos hará una imagen del papado adoptando sus principios al unir la iglesia con el Estado. ¿Por qué el papado es una bestia? Déjame decirte, ser una bestia es que unen la iglesia con el Estado. Si vamos a las bestias de Daniel capítulo 7, ¿qué bestias había allá? Había un león, había un oso, un leopardo con 4 alas de águila y 4 cabezas. Había una bestia espantosa y tremenda. Ahora, ¿cuál era la característica de todas esas bestias? Eran que unían la iglesia y el Estado. Lo mismo es la iglesia católica. Es una iglesia y es un Estado. Y si vamos al pasado, lo que es la iglesia católica en el pasado, lo que es las edades oscuras, podemos ver cómo la iglesia usaba el poder del Estado para hacer sus caprichos y lo que ella quería. Y lo mismo es lo que va a pasar con este país. Este país va a ser lo que me digo, una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, pero dice que habla como dragón. Va a ser lo mismo, va a unir la iglesia con el Estado. A la iglesia protestante de los Estados Unidos convencerán en punto de doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia a nivel nacional. Es decir, no esperemos que va a haber una sola iglesia hoy en día en este país, sino que todas las iglesias se van a unir en puntos comunes que tienen de doctrina. Y cuando vemos lo que está pasando, lo que ha pasado en lo que es el ecumenismo y todo lo que está pasando, vamos viendo cómo se están uniendo en puntos comunes de doctrina. ¿Me entiendes? Es lo que va a pasar en este país. No va a haber una iglesia completamente, una sola iglesia,
sino que se van a unir en puntos comunes. Tercer punto, se harán intentos de cambiar o enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Lo que hoy se considera inconstitucional, que sería una ley dominical. ¿Por qué? Porque hay dos cláusulas, hay una enmienda a la Constitución, hay una enmienda que tiene dos cláusulas. La primera enmienda de la Constitución dice que el Estado nunca va a ser una ley que imponga religión y no va a ser nunca una ley que te impida a ti a observar tu religión. Nunca va a ser una ley así. Eso hay dos cláusulas de la Constitución que nos garantizan eso en la Constitución de Estados Unidos. Pero dice la mensajería del Señor que eso va a ser. Este país va a cambiar la Constitución. Tal vez no en la letra, pero sí en lo que hace. Se declarará constitucional lo que antes era inconstitucional. La bestia con cuernos de cordero, que es libertad civil y libertad religiosa, hablará como un dragón. Pero son cosas que este país va a hablar como un dragón. Aunque aparentemente es una bestia esquizofrénica. ¿Por qué? Porque tiene dos cuernos como cordero, pero va a hablar como dragón. El cuarto punto. Por no guardar el domingo como día de reposo, el remanente será culpado por los problemas que existen en el mundo natural, social y religioso. Es decir, le van a echar las culpas al pueblo de Dios por las cosas que están pasando en la naturaleza, en el mundo religioso y en el mundo social. Quiere decir, mis hermanos, lo mismo que pasó con Elías. Cuando con Elías, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo acá? Acá dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? ¿Me entiendes? Le echó la culpa de lo que estaba pasando a Elías. Y también Nerón, el emperador de Nerón, le echó la culpa a los cristianos por el incendio de Roma. Él dijo que fueron los cristianos los que incendiaron a Roma. Y en el último tiempo, lo que va a estar pasando en este mundo, déjame decirle, porque este mundo va a caer en problemas naturales, como terremotos, como muchos problemas naturales que van a haber, y también intranquilidad social, producto de mal gobierno y demás. Pues entonces le van a echar la culpa, que por culpa de los cristianos verdaderos, es por la culpa de que Dios, especialmente por el domingo, porque no guardan el domingo, es por lo que está pasando las cosas en este mundo. Y le van a echar la culpa a los cristianos. Y en el momento de que estaba a tomarse una ley dominical, en el año 1864 a 1888, el problema que había era por la intranquilidad social que había por la guerra civil. Entonces ustedes saben que aquí en este país hubo una guerra civil del norte contra el sur, que estaban luchando porque unos querían mantener la esclavitud y otros querían que los esclavos fueran libres. Y por todo eso había una intranquilidad social en ese momento y estaban a punto de tomar una ley dominical por eso, por todas esas cosas que estaban viendo en este país. Dice el punto número 5, los legisladores de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, apoyarán una ley dominical. El pueblo hablará por medio de sus representantes en el Congreso. Mi hermano, eso está clarito. Los políticos hacen todo lo que sea por ganar votos públicos. Quiere decir que si hay algo que quieren hacer, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque los políticos se guían por lo que el pueblo quiera, aparentemente. Lo mismo que pasó con Jesús. Con Jesús pasó lo mismitico. En el tiempo de Jesús, ¿cuántas sectas había? ¿Cuántos había? Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos. Estaban unas cuantas sectas religiosas, pero todas se pusieron de acuerdo con el momento de prender a Jesús y acabar el mundo. Así que lo mismo fue en el tiempo de Jesús. Va a pasar también con el pueblo de Dios. Los legisladores se van a unir todos para hacer una ley dominical.
Algunos congresistas apoyarán la ley dominical no por convicción, sino por temor a perder su puesto político. Clarito. Punto número 7. Los líderes del movimiento a favor de una ley dominical no se darán cuenta cuán serias son las implicaciones de lo que están haciendo. No caerán en cuenta cuál es la fuente o las consecuencias de lo que se proponen a hacer. Quiere decir, ellos no se van a dar cuenta, porque si Caifás, ustedes saben que cuando Caifás en el Sanedrín dijo, es mejor que un hombre muera por la nación y no que toda la nación perezca. Eso fue cuando Caifás ya puso de muerte completamente a Jesús, para que Jesús muriera. Ahora, si Caifás hubiese estado vivo en el año 70, cuando fue la destrucción de Jerusalén, se hubiera dado cuenta de las implicaciones de lo que él estaba haciendo con Jesús. Pero como Caifás no estaba vivo, no se dio cuenta. Y asimismo, los legisladores y los que están tratando por una ley dominical no se dan cuenta de las consecuencias de lo que lleva una ley dominical en lo que es en este país. Mis hermanos, este país no es grande porque sean más inteligentes. Este país no es grande porque sean más inteligentes ni porque sean la gente más superdotada. Este país es grande porque tiene dos leyes en su constitución: libertad civil y libertad religiosa. Y porque en su constitución dice que nunca va a ser una ley que imponga religión y que nunca va a impedir que nadie practique su religión. Quiere decir, por eso es que este país es grande, no por otra cosa. Pero cuando este país repudie la constitución e imponga la ley dominical, entonces estaría entrando en un callejón sin salida y ahí vendrían todas las calamidades que están puestas en la palabra de Dios. Ahí va a ser difícil. Dice, esto nos hace pensar lo que ocurrió en los días de Asuero, en la historia de Esther. Entonces ustedes se cuentan la historia de Esther, como el consejero del rey le aconsejó al rey y le dijo, hay un pueblo esparcido por toda tu provincia, los cuales tienen diferentes leyes, los cuales no te sirven para nada. Es más, danos una, yo te voy a poner en tus arcas una cantidad de dinero para que tú me dejes a mí el derecho para yo entonces poner que sean exterminados ese pueblo. ¿Por qué? Porque no te sirve de nada. Lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. También van a hacer leyes como que es lo que estamos entorpeciendo para la prosperidad de este país. Y van a hacer leyes en todo eso. Lo mismitico que pasó en el tiempo de Esther. Va a pasar también en el fin del tiempo. Dice el punto número 9. Los protestantes le pedirán a los católicos que apoyen la ley dominical nacional. No serán los católicos los que persuadan a los protestantes, sino que los protestantes que serán los que persuadirán a los católicos para que hagan una ley dominical. Y si hoy en día vemos eso clarito, vemos como los católicos han hecho esfuerzo, pero sin embargo vemos como los protestantes se han unido con ellos, a tal punto de que están igualitos, están como ellos, completamente. Y entonces, y como también la Biblia lo dice, si vamos a Apocalipsis 3, capítulo 13, nos dice que la bestia con dos cuernos de cordero, que habla como dragón, va a ser una imagen de la bestia y le impondrá a todos aquellos que no guardan el domingo. Apocalipsis 13. Déjame buscarlo aquí, no lo tenía puesto aquí en la... Dice aquí, Apocalipsis 13:12, en adelante. Vamos a leer de los. Después vi otra bestia que subía de la tierra, estoy hablando de los Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella, y hará que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que será precisamente los protestantes lo que van a hacer que la herida de los católicos se sane. Serán especialmente, ahí lo dice clarito. También hace que grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, fíjate, es los protestantes los que van a mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal de espada y vivió. Y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no la adorasen. Así que son los protestantes los que van a brindarle todo su apoyo a los católicos. Y hoy en día yo estoy viendo, porque cuando yo me hice adventista, todavía los protestantes tenían cierto recelo con los católicos. No estaban abiertamente, como hoy en día están con los católicos, que están completamente dándose la mano y yendo a Roma, y hasta la misma iglesia adventista. Y voy a hablar más adelante de eso. La ley dominical, punto número 10. Con el transcurso del tiempo se convertirá en una ley antisabática. Lo mismo que pasó con Constantino. Constantino al principio, ¿saben que Constantino unió la iglesia con el Estado? ¿Qué hizo Constantino? Al principio dijo, vamos para que los paganos que adoran el domingo vengan a adorar con nosotros, vamos a adorar en el día que ellos adoran, en el domingo. Pero también vamos a guardar el sábado. Vamos a adorar 2 días, vamos a adorar en el sábado y vamos a adorar en el domingo. Pero después, con el transcurso del tiempo, ¿qué hizo? Hizo una ley que había que adorar en domingo y que el sábado había que trabajar. Lo mismo va a pasar con el transcurso del tiempo. Primeramente va a ser una ley dominical. Y muchos adventistas van a decir, bueno, vamos a guardar los 2 días. Guardamos el sábado y guardamos el domingo. Pero con el transcurso del tiempo va a ser una ley antisabática. Va a decir, hay que guardar el domingo trabajando el sábado. Obligándolo. Completamente. Se impondrá por la fuerza la marca de la bestia y se perseguirá a los que tienen el sello de Dios. Y esto es Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Dice aquí hay sabiduría, 18, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Así que va a ser impuesta por la ley ponerle una marca en la frente o en su mano derecha. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué en la frente y por qué en la mano derecha? En la frente, aquellos que están convencidos de que el sábado es el día de Dios, pero por la presión que tienen, van a trabajar. Y aquellos que van a trabajar, que la mano quiere decir el trabajo, van a trabajarlo porque no saben, pero lo van a hacer igual. ¿Me entiendes? Porque la frente es, aquí está el lóbulo frontal, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras emociones, donde están nuestros principios. Es decir, mucha gente, muchos adventistas, y lo voy a poner así, cuando pongan algo dominical, van a trabajar en sábado, no porque no lo sepan, sino por la presión que va a haber sobre cada uno de ellos. Y otros van a hacer porque no la conocen, en la mano. Así que eso va a pasar. Dice, no solo se exigirá la observancia del domingo, sino que se prohibirá la observancia del sábado. Así se pisotearán las 2 primeras cláusulas
de la primera enmienda a la Constitución, que le prohíbe terminantemente al Congreso que haga leyes que establezcan religión o que prohíban su libre práctica. Y eso es así clarito. Si vamos a estudiar Daniel, si vemos Daniel capítulo 3, ¿qué pasó cuando el rey hizo una estatua y implantó religión? ¿Qué pasó? Persecución. Cada vez que implantan religión, que hacen algo para poner una religión, que decir que esta es la religión que tenemos que hacer y todos tienen que coger por ahí, ¿qué pasa? Hay persecución contra aquellos que no piensan igual. Eso pasó en Daniel capítulo 3 con la estatua de Nabucodonosor, y también la otra parte de la moneda fue en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, el rey no estaba estableciendo religión, el rey estaba impidiendo que la gente practicara su religión. Eso fue lo que pasó en Daniel capítulo 6, cuando dijo: nadie puede orar a ningún dios ni a hombre, sino solamente a ti, oh rey. No estaba estableciendo religión, estaba impidiendo que Daniel pudiera tener su religión y hacer lo que él decidía que era correcto delante de Dios. ¿Y qué pasó? Persecución. Así que todas estas cosas traen persecución contra aquellos que no piensan igual. Punto número 11. Se usarán métodos solatados y artificiosos para implementar una ley dominical. Es decir, la van a llevar por abajo, por subterfugio, por debajo de cuerdas. Va a ser entrar debajo todo. Número 12. Se vincularán buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. En la década de los 80, las causas que se implementaron en la década de 1880 eran las mujeres en favor de la temperancia y los que estaban en contra del licor, de que se vendiera licor. Se mezcló la ley del domingo con esas dos leyes. ¿Bien? Eso fue, es decir, se van a vincular causas buenas con una ley dominical para buscar la manera de que la gente, que creyendo que tener las causas buenas, pues entonces pase una ley dominical. Lo mismo va a pasar al final del tiempo. Las causas pueden ser diferentes, no va a ser el licor, ni va a ser nada de eso, pero va a ser la homosexualidad, especialmente el casamiento en lo que es el matrimonio, va a ser las causas al final del tiempo. Y también el aborto va a ser una causa al final del tiempo, que la van a meter con leyes dominicales, y entonces si nosotros estamos de acuerdo por las causas, por ejemplo, todos aquí estamos de acuerdo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Claro, eso es bíblicamente. Y cuando pongan esa causa, que la metan junto con una ley dominical, ¿qué va a pasar contigo? Usted va a estar impulsado a apoyar, pero si la ley dominical está puesta junto con eso, pues entonces, si tú apoyas una cosa, apoyas la otra. Y va a ser lo mismo que pasó en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido? Lo mismo que se ha hecho. Y nada es nuevo debajo del sol. Todo se repite. ¿Está bien? Dice, habrá un deseo el punto 13, habrá un deseo de introducir un currículo religioso en las escuelas públicas. Y hoy en día no vemos que eso sea algo que esté pasando, pero va a pasar. En las escuelas públicas se va a querer, déjame decir, mira, en la década de los 1880 era el Partido Demócrata el que estaba abogando por tener religiosidad. Era el Partido Demócrata. Pero últimamente el Partido Demócrata ya no le importa eso. Ahora es el Partido Republicano el que quiere religiosidad. Hoy en día. Y están haciendo hincapié para que entonces se pongan, especialmente en las escuelas, se diga que esta es una nación teócrata, una nación cristiana, y que se imponga por fuerza estudiar en las escuelas la Biblia y todo lo demás. Pero eso no sería inconstitucional, eso sería anticonstitucional. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos enseñar
lo que es la cristiandad en las escuelas. Nosotros tenemos que enseñarlo en la iglesia, tenemos que enseñarlo en las casas. ¿Por qué? Porque no podemos imponer religión. Porque si tú pones en las escuelas públicas, decimos, bueno, eso es algo bueno. Pero ¿qué pasa con los niños budistas? ¿Qué pasa con los niños musulmanes si hay niños musulmanes? ¿Qué pasa con todos los demás niños que no quieren estudiar? ¿Le vamos a imponer por fuerza la creencia que nosotros tenemos? No, porque Dios no le pone a nadie por fuerza. Es decir, que los valores cristianos se deben estar enseñando en la casa y se deben estar enseñando en la iglesia y bueno, y en las escuelas de la iglesia y en todo lo que sea que tenga que ver con la iglesia. Pero no debe ser enseñado en lo que es algo que es pagado por el Estado. Porque eso es anticonstitucional. Esa palabrita está bien difícil para mí. Dice, como en los días de Nehemías, cuando funcionaba la teocracia judía, habrá un sábado nacional que se hará cumplir por ley. En el tiempo pasado, el reconstruccionismo quiere que en los Estados Unidos haya una iglesia unida con el Estado, como había en la colonia. Que sí que si vamos a los republicanos conservadores, más conservadores, ellos quieren de que la iglesia y el Estado sea uno. Completamente. Así que tenemos que, eso está clarito, eso va a pasar y eso viene. Y especialmente cuando ya el país, un gobierno lo coja y lo debilite y ya venga otro e imponga las cosas para poder llevar el país como quieren llevarlo, pues entonces ¿qué va a pasar? Van a empezar a poner leyes, especialmente todas estas leyes, que estamos seguros que van a pasar. Dice, eventualmente todo el mundo seguirá en los pasos de los Estados Unidos y hará cumplir una ley dominical internacional. Yo a veces me pongo a pensar, digo, wow, porque cuando yo estaba en Cuba, lo que es la homosexualidad, la gente podía ser homosexual si quería, pero no estaba bien vista. ¿Entiendes? No estaba bien vista y el gobierno no lo apoyaba. Pero como Estados Unidos, se aprobó la ley de casamiento entre homosexuales y demás, pues Cuba también lo aprueba. ¿Ya Cuba también lo está aprobando? ¿Por qué? Porque lo hicieron firmar. ¿Y lo hicieron firmar? En la escuela que hablar ya eso normal. Ya, eso no es que tengamos con esa gente nada, es que eso es un pecado como decir, ser homosexual es tan pecado como uno que está viviendo con otra mujer que es otra mujer. Eso es antinatural. Es antinatural. Quiere decir, clarito. Sí, hermanito, yo tengo mi hijo mayor en Cuba y hablé, me dijo, mami, ¿tú no sabes la última aquí? Pues no. Dice, oye, a la casa puedo con una planilla, ¿para qué? Dice, no, para que firmaran la ley del matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio sí, de sexo. Claro. Digo, yo. ¿Así es? Y dice, mami, tú estás loca. Yo nunca. Pero te voy a decir, aunque firme la planilla y aunque no firme la planilla, va, porque eso es algo que ya está decidido. ¿Tú no viste la elección? ¿Cómo fue? ¿Tú no viste cómo fue el plan de ese partido? ¿Tú no viste cómo fue? ¿Transmitieron en televisor eso? No. Todo lo que estén a favor se levantó hasta el que estaba aguantando la puerta. En contra. Ahí no se puede. No hay forma. ¿Y quién votó por eso? No, que eso fue aprobado. Eso fue unanimidad. Si la gente se firmaron en Facebook llevando la planilla y poniendo que no, y poniendo motivo. Pero fíjate, eso es algo que te ha puesto ya. Y cuando Estados Unidos lo hace, ya todos los demás empiezan a hacerlo también igualito. Lo imitan. Código de familia. Todo. Código de familia. El código de familia.
Y es verdad, mi hermano, nosotros no tenemos que tener ni odiar a esas personas ni nada de eso. Tenemos que orar por ellos. ¿Por qué? Porque son seres humanos igual que cualquiera. Y son pecadores como pecadores somos cualquiera. ¿Me entiendes? Pero lo que están haciendo es un pecado abierto. Y está en la Biblia clarito, que a Dios le llama a eso abominación. Imagínate que hay una cosa abominable para Él. Como también es abominable para Él que un hombre se acueste con la mujer de su compañero. ¿Me entiendes? Como que esté cometiendo adulterio. Y como es abominable tantas cosas que están haciendo en este mundo. ¿Me entiendes? Pero hermano, cuando Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Claro, eso está clarito. Sí. Es más, que yo estaba viendo. No hizo otra cosa, No hizo nada. Es más, que yo estaba viendo una entrevista. Que decía, bueno, venga, si una persona, si un homosexual ya se opera y se vuelve, en este caso era hombre, que se vuelva, se opera para mujer, esto con lo otro, y se pone seno, se pone nalga, se pone todas las cosas que tiene que ponerse. Ok, si esa persona muere, de aquí a 20 años se le puede hacer una prueba de ADN, ¿se puede saber el sexo de esa persona? Y cuando el tipo dijo, cuando usted coge y le hace la prueba a esos huesitos, lo que es el huesito, va a decirte que esa persona era hombre. Porque aquí hay dos, es XX o XY. No hay más. Eso es así. ¿Clarito? Y me desvíe. Muy bien. Cuando quieren una cosa, ellos lo van a hacer por fuerza. Y lo que ellos hagan en los Estados Unidos, todo el mundo lo imita. El pueblo de Dios rehusará guardar el domingo e insistirá en guardar el sábado, y como resultado perderá sus derechos civiles. Así que tienen que ver que cuando venga todo eso, y demás, se lo estoy diciendo de antemano, para cuando venga ya lo sepan, ¿entienden? Y sepan qué tienen que hacer, porque esto es bien importante. Porque no solamente es el sábado y el domingo, es la autoridad de quien estamos recibiendo. Si guardamos el sábado, estamos recibiendo la autoridad de aquel que guardó el sábado, que dijo, 6 días trabajará y haz toda tu obra, más el 7º día reposo para llevar a Dios. Estamos recibiendo la autoridad del que creó el sábado. ¿Entiendes? Ahora, si guardamos el domingo, estamos recibiendo la autoridad. ¿Quién fue el que creó el domingo como día de reposo? ¿Quién es? El papá. ¿Vale? En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, reposó el 7º día y lo bendijo. Y lo santificó, lo puso para un uso sagrado. Así que quiere decir que por detrás de todo está la autoridad de quien nosotros estamos recibiendo. Si observamos el sábado, estamos recibiendo la autoridad de Dios. Y si observamos el domingo, estamos recibiendo la autoridad de aquel que impuso la ley dominical, que fue papá. No más nada. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mira lo que dice aquí la mensajera del Señor del capítulo 5, página 593. Dice el Espíritu de Poesía, para la sabiduría humana, todo esto parece ahora imposible. Es decir, todo esto de las leyes dominicales y todo esto. Pero a medida que el Espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los preceptos divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando se retira el amor a Dios y el temor de Dios y el amor a Dios. Así que hoy decimos, no, eso no puede pasar. Pero mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios se retira, el ser humano puede ser muy cruel. Y eso lo podemos ver en tantas cosas en este mundo que han pasado. Cuán cruel es el corazón del ser humano. Cuántas cosas han hecho que la gente dice, ¿cómo hicieron eso? ¿Por qué? Porque cuando se entregan a Dios, Dios puede transformarlo. Pero cuando se entregan al enemigo, el enemigo hace con ellos lo que le da la gana. Y lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Toda persona en el mundo tendrá que decidir de cuál lado está. Mi hermano, aquí no va a haber una cerca, no, yo estoy aquí en el medio de la cerca, yo estoy por aquí o para allá. No. Es o una cosa o la otra. Porque no va a haber tres. ¿O blanco? O blanco. O negro. Ya, sí. No busque manera. No busque manera. No, va a ser así. No. Y con Dios es así. O estás conmigo o estás contra mí.
Así, es así, mi hermano. Diga así. Los fieles recibirán el sello de Dios, los fieles recibirán el sello de Dios y los infieles la marca de la bestia. Cuando todos hayan tomado su decisión, se cerrará la puerta de gracia y comenzará el tiempo de angustia. Así que esto, cuando venga la ley dominical, va a ser para que las personas ya tomen su decisión, y entonces de ahí en adelante va a ser entonces que se va a poner, entonces va a venir ya lo que es el cierre de la gracia, y ya el que es injusto siga siendo injusto, y el que es justo siga justificando todavía. ¿Por qué? Porque no va a haber ya más. En ese momento va a ser que se va a cerrar la puerta y ya no va a poder, aunque queramos entrar. ¿Cuánta gente quisieron entrar cuando vino el arca? Cuando el arca de Noé se cerró la puerta, que dicen que el ángel la cerró. Ya no podía entrar más nadie. Pero cuando ellos vieron que estaba la cosa fea, ¿qué hicieron? Quisieron entrar, pero ya era demasiado tarde. Mis hermanos, por eso que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. ¿Por qué? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Así es. Clarito, clarito. Y en todo esto, vamos a leer algunas citas de los periodistas de poesía que están hablando del bosquejo que están hablando. Déjame ponerme mi teléfono aquí para ver el tiempo. Ya son las 12. Y ahora que empiezo yo el tema, porque todo lo que te leía anteriormente era el bosquejo de lo que vamos a estar tratando. Pero bueno, podemos hacerlo, si acaso la semana que viene, lo podemos hacer por la tarde si quieren. Hay una cita bien especial que está en el Conflicto de los Siglos, página 437, que fíjense lo que dice ella. Semejante actitud, está hablando de los Estados Unidos, sería, habiendo de poner una ley dominical, sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno. El genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos entendidos en la Declaración de la Independencia, y contrario finalmente a la Constitución. Eso lo puede ver cualquiera. Si ponen una ley dominical sería contrario a todo. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ningún función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba, vamos a hablar como un dragón. Así que quiere decir que este país puso esas leyes, ¿por qué? Porque esas leyes fueron puestas por Dios, para poder garantizar libertad civil y libertad religiosa en este país. Fueron puestas por Dios. Ahora, cuando este país niegue esos principios, puede ser que no los quite de la Constitución, pero puede ser que haga lo que no está puesto en su Constitución. Como mucha gente. Mucha gente dice una cosa, pero hace otra. Dice aquí, otra cita muy importante: Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida.
establezcanse en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Así que, si se logra hacer eso, ya Roma está garantizado su triunfo, completamente. Y lo podemos ver hoy en día. Hoy en día vemos el coqueterío que tiene, especialmente los evangélicos y todo lo que es los protestantes, con Roma. Dice, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de exaltación universal, es decir, lo van a tener como algo indeseable. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que toda la nación perezca, como pasó con eso. Así que, y siempre va a ser una mayoría, mi hermano, porque aún de la misma iglesia adventista no son todos los que van a salvarse. ¿Por qué? Porque muchos van a irse por lo más fácil. Muchos se van a ir por lo más fácil. Dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Y eso está, la abominación desoladora. La observancia del domingo es la abominación. Y lo que lo que viene detrás es la asolación que va a venir por consecuencia de esa abominación. Dice que las iglesias, haciendo esto, van a estar a ciegas. Déjame saltando las cosas aquí porque mañana. Dice que los protestantes le darán la mano al papado. Dice la mensajera del Señor en Evento de los Últimos Días, página 132. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de la conciencia. Así que eso lo van a hacer. Y si vemos hoy en día, no sé si ustedes vieron la convención pentecostal. ¿Ustedes conocen a Tony Palmer? ¿Tony Palmer? ¿No conocen a Tony Palmer? Bueno, es un evangelista pentecostal que tomó una foto del Vaticano y llevó a la convención pentecostal esa, la foto del Vaticano, hablando con el Papa, ¿no? Y entonces le estaba diciendo que no sabían cómo orar por él. ¿Y qué hicieron? Oraron en lengua. La jerigonza que ellos oran por el Papa, Tony Palmer, uno de los evangelistas más grandes de la televisión de Estados Unidos. Y también y Rick Warren. ¿Conocen a Rick Warren? El que hizo el libro Una vida con propósito, una iglesia con propósito. Que ha vendido más de 50 millones de copias. Dijo que en los puntos comunes de doctrina, ellos y el papado es lo mismo. Es como decir lo mismo. Y se unieron completamente. Están unidos completamente. Joel Osteen,
¿Conocen a Joel Osteen? El que reúne en Houston, Texas, un coliseo 4 veces al día, que reúne más de 25,000 personas cada vez que reúne eso. Todos estos, una vez que Tony Palmer hizo la declaración que hizo, todos fueron al Vaticano y tuvieron un tour por el Vaticano, lo recibieron muy bien. ¿Y qué es lo que hablaban? Hablaban maravillas del Vaticano, estaban en amor con el Vaticano. Así que es decir, están uniéndose completamente, y entre ellos muchos, y hasta la misma iglesia adventista, porque vamos a hablar de Tony Palmer y estamos hablando de todo eso, pero esa gente no tiene los conocimientos que tenemos nosotros. Y sin embargo, la misma iglesia adventista está en amores también con el Vaticano. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas. Ellos dicen, wow, esto es demasiado bueno para ver. Que se le haya olvidado cómo nos comportamos en el pasado. Qué maravilla. Y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Es un enemigo peligroso, súper peligroso. Porque cuando el papado coge el poder, y hoy en día podemos ver al papado decir, el papado cambió. El papado cambió, sí. Mira qué lindo viejecito. Mira qué lindo, lava los pies de las personas, abraza a los leprosos. Ya el papado cambió. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles dogmas ha cambiado el papado? ¿Siguen creyendo lo mismo que han querido siempre? Lo mismo. Siguen creyendo siempre lo mismo. Siguen creyendo que el matrimonio, que no se deben casar los curas. Siguen creyendo lo mismo. Siguen creyendo en el bautismo de infantes. Siguen creyendo lo mismo. Siguen creyendo en la misa, que están sacrificando a Jesucristo. Cada vez que tengo que hacer la misa es un sacrificio de Jesucristo. Siguen creyendo lo mismo, hermano. No han cambiado ningún dogma. ¿Qué es lo que han cambiado? Es un cambio de cosmético. Han tenido un facelift, una cirugía plástica que ha cambiado un poco lo que es la cara, pero lo que es internamente siguen creyendo lo mismo y siguen teniendo ese poder, que cuando ellos toman el poder, entonces es como un camaleón. El camaleón va cambiando color según se va poniendo, según el lugar donde lo va poniendo. Ahora cuando quiera coger su color verdadero, lo va a coger. Así mismo. Dice, cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de conciencia. La observancia del domingo debe su existencia como supuesta institución cristiana al ministerio de iniquidad, y su imposición será un reconocimiento virtual de los principios que constituyen la misma piedra angular del romanismo. Cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado guardando ávidamente su oportunidad de resurgir
en activo de poder. Está guardando más que está esperando que tenga la oportunidad verdadera para entonces ellos decir quiénes son verdaderamente. Mi hermano, déjame, no voy a leer más porque ya el tiempo ha pasado. Y es demasiado que tengo aquí muchas citas del Espíritu de Poesía, significativas, pero no voy a seguir leyéndolas. Mis hermanos, debemos estar claros de que lo que la Biblia nos dice que va a pasar, va a pasar. Eso puedo guardar. Y también el Espíritu de Poesía aclara mucho más lo que la Biblia está diciendo y cómo va a pasar. Debemos estar claros que debemos aferrarnos a Dios cada día más, aferrarnos a Él y lo que Él ha puesto en su palabra, hacerlo nuestro. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos muy peligrosos. Ellos están allá ahí, ya hay nuestras raíces. Ahí están ya. Tenemos que cada día aferrarnos más a Dios y poder buscarlo de todo corazón y poder tener la firme propósito de poder serle fiel aunque los cielos se destruyan. Aunque aparentemente la misma iglesia no sea fiel, yo tengo que ser fiel. ¿Por qué? Porque la iglesia no salva a nadie. El que salva es Cristo Jesús. Únicamente. Así que mi fe tiene que estar puesta únicamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres pueden variar mucho dependiendo de lo que ellos quieran y de los intereses que tengan. Pero el único que no varía, el único que es el mismo ayer, hoy, por la eternidad, es Cristo Jesús. Y sus leyes son eternas. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga esta mañana. Que podamos cada día estar más cerca de Él. Que podamos aprender todas estas cosas. Y que podamos no solamente ponerlas en práctica, que pueda estar apercibido para que cuando pase, poder levantarnos y erguirnos. Porque nuestra redención